Bueno, después de algunos meses de no haber podido seguir colaborando con estos tutoriales, regresamos para explicar cómo se utiliza la función buscar B, que considero es una de las funciones más poderosas que tiene Excel. El objetivo de la función, como su nombre lo indica, es buscar un valor en un rango o en una tabla y devolver la columna sobre la que yo quiero o necesito traer a mi hoja o a mi base de datos. Vamos a mirarlo en un ejemplo para que consideremos cómo se puede utilizar la función, dado que pueden haber dos formas de utilizarla. Vamos a suponer que tenemos esta base de datos donde tenemos un vendedor, una sede, una fecha, un código, un número de factura, un código, un artículo, el artículo, la cantidad, el valor unitario, el valor de la venta, el descuento y el valor del descuento. Lo que está en azul corresponde a campos que vamos a mirar cómo podemos aprovechar la función buscar B para poder calcular esos campos. Antes de empezar, miremos qué nombres tenemos. Este concepto de los nombres es un concepto que he encontrado en mensajes de muchos de ustedes que no se entiende. La idea de un nombre es colocar ese nombre a un rango. Por ejemplo, si nosotros miramos artículos corresponde a la celda o al rango B2 hasta B9 de la hoja variables. Recuerden que un nombre se coloca simplemente marcando el rango. Por ejemplo, si yo quisiera no poner este, marco el rango y aquí a la izquierda coloco el nombre que quiero. Repito, tengo aquí y aquí coloco el nombre. Pongamos prueba. Y fíjense que posteriormente, si yo accedo aquí y busco prueba, me está marcando las tres celdas o el rango que marqué. Recuerden que se puede modificar a través de fórmulas y administrador de nombres, donde encontramos todos los nombres que corresponden a esta hoja. Aquí está prueba. Yo le digo modificar, aceptar y aquí hago clic. Fíjense que aquí puedo o ampliar ese rango o reducirlo, ¿sí? Y automáticamente quedaría definido un nuevo rango para ese nombre. Esto como un recorderis de cómo es que se puede manejar los nombres. Bien, entonces miremos, nosotros tenemos aquí una tabla que se llama B de artículos, que corresponde a esta basecita de datos donde está el código del artículo como primera columna, la segunda columna el nombre del artículo y la tercera el valor unitario. Ahorita vamos a ver qué significa la primera, la segunda y la tercera columna dentro de este rango que se llama B de artículos. También tenemos uno que se llama descuento, que corresponde a esta tablita donde tenemos 0, 100.000, 300.000, 500.000 y 1.000.000, y enfrente tenemos un porcentaje. También miraremos para qué sirve este tipo de rango. Tenemos otro que es vendedor, donde está el nombre del vendedor en la primera columna y la sede a la que pertenece en la segunda. Y los que hemos utilizado en otros ejercicios, pues está ventas, que es el nombre de toda la base de datos que tenemos aquí, y máximo descuento, que es una celda que corresponde, o un nombre que corresponde exclusivamente a una celda, que es el 15%. Bien, vamos entonces a utilizar la función buscar. Lo primero que necesitamos aquí es entender que en esta base de datos yo tengo, en este caso, el nombre del vendedor y tengo la sede. Como veíamos muy al principio en un
tutorial inicial, la idea es que el nombre del vendedor, es un campo de entrada, mientras que la sede puede ser un campo calculado. ¿Por qué? Porque dependiendo del nombre del vendedor, la sede que le corresponde ya está definida. O sea, yo no tendría que colocar un nuevo nombre de sede, sino que lo podría buscar. ¿Cómo funciona? Entonces le digo igual buscar B. Recuerden que lo primero que utiliza, o el primer parámetro de buscar B es la celda que estoy buscando. En este caso es B2, que corresponde al nombre del vendedor en esa fila. Luego vendría el rango donde quiero buscar, ¿sí? Dijimos que el rango donde está el nombre, que es el nombre del vendedor, aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí hay un elemento muy importante. La celda que estoy buscando debe estar en la primera columna del nombre donde lo estoy buscando. Es decir, el nombre del vendedor tiene que ser la primera columna del rango vendedor. Ahorita revisamos vendedor y verán que está como primera columna. Y la segunda columna, en este caso, es el nombre el nombre de la sede a la que pertenece el vendedor. En este caso, vendedor solamente tiene dos columnas, el nombre y la sede. Vamos a ver más adelante que pueden haber más columnas. Aquí entonces le digo que busque en vendedor y luego le digo que cuál de las columnas quiero que me devuelva, la primera o la segunda, porque solamente tenemos dos en vendedor. En este caso quiero que me devuelva la segunda. Y por último hay un parámetro que es falso o verdadero. Buscar B tiene dos opciones. Una es cuando yo busco un valor exacto en un rango y otro es cuando yo busco un valor en un rango. En este caso estoy buscando el valor exacto, es decir, yo necesito que Evelyn Giraldo aparezca en la tabla de vendedores y que tenga su sede. En caso de que no aparezca, él me debe devolver un error, ¿sí? Donde me dice que no aplica. Para eso es que funciona el parámetro falso. Al colocarle yo falso, entonces fíjense que él identifica que Evelyn Giraldo, y vamos a mirar aquí en vendedor, que es nuestro rango. Fíjense que Evelyn Giraldo corresponde a Bogotá. Esta es la primera columna y esta es la segunda columna. Si copiamos esta fórmula hacia abajo, pues veremos que él automáticamente va y busca cada nombre de vendedor e identifica a qué sede pertenece. Si hubiéramos colocado un nombre que no existe, por ejemplo Pedro Pérez, fíjense que automáticamente él identifica que ese Pedro Pérez no existe, por lo tanto no aplica y no me sale un error NA. Igualmente podemos hacer aquí con artículo. Aquí tenemos el código del artículo y quisiéramos saber el artículo, qué artículo es, cuánto es el valor unitario de ese artículo. Entonces, si ustedes miran aquí en la base de datos de artículo, fíjense que tenemos el código del artículo como primera columna, que es el que voy a buscar, y de segunda columna tenemos el nombre del artículo y de tercera columna el valor. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer igual buscar B, busco el código del artículo, donde en el nombre del rango, que es B de artículos, aquí lo tenemos, y dijimos que el nombre del artículo es la segunda columna, y vuelvo y coloco falso, para que cuando el artículo del código no exista, pues él me identifique con un NA que no existe. Ahí tenemos todos los artículos. Y lo mismo para el valor unitario, solamente que en el caso del valor unitario, también busco el código del artículo, en B de artículos, pero ya no le devuelvo la columna 2, sino la columna 3, que corresponde al valor del artículo. Y lo mismo falso, porque si no existe, debería aparecer un valor que no es. Fíjense que aquí, la siguiente valor venta lo que está haciendo es multiplicando la cantidad de artículos que compró por el valor unitario y me da el valor de la venta. Ahora viene la otra aplicación de buscar. Fíjense que aquí está el descuento. Y el descuento, si ustedes miran aquí en variables, depende de cuánto haya sido la venta, ¿sí? Nos están diciendo que para ventas entre 0 y 100 mil pesos
el 0% de descuento. Para ventas entre 100 y 300.000 le vamos a dar el 2. Para ventas entre 300 y 500 le vamos a dar el 5. Para ventas entre 500 y 1 millón el 8. Y ventas mayores a 1 millón 15%. ¿Qué es lo que va a hacer Buscar B? En este caso Buscar B va a buscar el valor de la venta en este rango y dependiendo de dónde se encuentre le hará corresponder el valor del porcentaje. Fíjense que en este caso la búsqueda no es exacta porque él va a buscar un valor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tenemos que son 100.000 pesos el valor de la venta o 150.000, supongamos 150.000, ¿qué va a hacer él? Va a venir a buscar aquí y va a encontrar mayor que 0, sí, porque 150.000 es mayor que 0, 100.000 es mayor que 100.000, 300.000 no es mayor que 300.000, por lo tanto devuelve el 2%. Miremos y confirmemos que eso es verdad. En este caso, ¿en qué se diferencia? Volvemos a usar Buscar B. Yo le digo aquí en este caso que busque el valor de la venta, que es el que quiero que ubique. ¿En dónde? En el rango que se llama descuento. Aquí lo tenemos, fíjense, descuento, que es donde están los valores. Y que me devuelva la columna 2, que es donde está el porcentaje. Fíjense que aquí no coloco falso y tampoco necesito colocar verdadero. O sea, si no coloco nada, él asume que el parámetro es verdadero. Eso va a significar que él no va a buscar el valor exacto de 100.000 en este caso, 150.000, 87.000, sino que va a hacer lo que les comentaba hace un momento. Va a buscar en qué posición se coloca para saber qué valor es el que tiene que devolver. Fíjense que aquí me devuelve el 2%, ¿sí? Aquí 150.000 el 2%, miremos a ver si eso es verdad. Fíjense, mire, 100.000, ¿por qué 100.000? Porque es el valor exacto y me está devolviendo el 2. 150.000 es mayor que 100, pero no es menor que 300, entonces me devuelve el 2%. Miremos un valor más, supongamos aquí uno que, mire el 5%, 345.000 pesos. ¿Qué es lo que él hace? Viene 345.000, lo busca aquí, es mayor que 0, es mayor que 100, es mayor que 300, pero no es menor que 500, por lo tanto le coloca este 5%. Bien, fíjense el potencial que tenemos con esa función, dado que nos permite hacer búsqueda de información en otra tabla. Es muy común utilizar Buscar B para hacer cruce de bases de datos, es decir, para teniendo dos bases de datos, en este caso, por ejemplo, artículos, yo estoy cruzando el código del artículo para poder identificar el nombre y el valor. Si ustedes tienen dos bases de datos y necesitan saber si un campo o un valor de un campo está en la otra tabla, utilicen Buscar B y verán que encuentran un gran potencial en esta función. Espero que este tema haya sido claro y espero también poder continuar informando sobre nuevos temas.